Dispositivos electrónicos fundamentales, Freddy Noel Ríos Avendaño, Electrónica para la materia de Introducción a la Electrónica. Los dispositivos básicos de circuitos eléctricos son aquellos que ahorita normalmente nosotros no tenemos conocimiento, pero gracias a la materia empezamos a ver que son parte fundamental de todos los componentes que aún en día se utilizan. Por esto y más es importante conocerlos, ya que a pesar de que son o fueron inventados hace mucho tiempo, todavía se siguen utilizando este mismo componentes para muchos de los aparatos electrónicos que están en funcionamiento en la actualidad. Entre ellos tenemos el resistor. Es el componente eléctrico más simple y más usado. Está elaborado con materiales que tienen oposición a la corriente y por ello su función principal es controlar el paso de la corriente. Entre los tipos de resistores que tenemos los resistores de tipo fijo y de tipo variable. Entre los resistores de tipo fijo tenemos los de carbón y los de alambre. Entre los de carbón sabemos que estos pueden ser de capa de carbón o película de carbón que nacieron en las décadas de los 60 y también son los más utilizados. Entre los resistores de carbón tenemos los aglomerados. Tienen un elemento resistivo de carbón mezclado con un elemento aglutinante. Se construyen en forma cilíndrica y tienen buena capacidad para soportar el calor de las sobrecargas. Se utilizan todavía en fuentes de alimentación y estaciones de soldadura. Esto es importante reconocerlo en los aparatos de nueva data. Los resistores de carbón, pero de película de carbón, son un cilindro de cerámica y después se corta una parte del carbón para formar una espiral, recubriéndolo con silicio. Entre los resistores variables, sabemos que tiene un valor de ohmios dependiente si es manual o mediante algún estímulo externo tal como sea la luz, el calor, el sonido o el voltaje. Entre ellos tenemos los potenciómetros, los condensadores y las bobinas. Entre los resistores fijos, los de alambre, cabe notar que tienen una aleación de níquel y cromo u otro material con características eléctricas similares. Se enrolla sobre un soporte aislante de cerámica y luego se recubre con una capa de esmalte vitrio, hecho para soportar altas temperaturas con una tolerancia de 0,1%. Entre ellos tenemos el tungsteno, la plata, que esto a su vez pues le da la resistencia al alambre, es básicamente una bobina para mejorar su deficiencia en alta frecuencia. Cuando vamos a hablar sobre códigos de colores, tenemos que saber que este método utiliza de 3, 4 o 5 líneas de colores pintadas alrededor del cuerpo del resistor. Indica un valor en ohmios y permite precisar valores más grandes. En el ejemplo que se encuentra a nuestra mano derecha, podemos notar que tenemos un pequeño resistor en el cual tiene 5 bandas de colores. Esto, a su vez, con la banda roja, la banda amarilla y la banda morada, nos da la cantidad de ohmios y luego lo que hacemos es multiplicarlo por la cuarta banda, que es la banda anaranjada. Tenemos que rojo es 2, amarillo es 4, violeta es 7. 247 por 1000 son 247.000 ohmios, con una tolerancia del 1%. Este 1% nos dice que puede ser más o menos la cantidad de ohmios que pasa por esa resistencia. Como ya les dije, en los resistores de tipo variable tiene un valor en ohmios dependiente si es manual o mediante otras estructuras físicas. Entre los potenciómetros tenemos lineales, logarítmicos, antilogarítmicos y senoidales. Entre los lineales sabemos que es un control deslizante, por el cual hay una cara que tiene un elemento resistivo. Y este elemento resistivo, que es una bobina de cable o tinta de composición de carbono, va con un potenciómetro de 1000 ohmios y va con un control en el centro, por ejemplo. A medida que el control deslizante se mueve desde un extremo hasta el otro, el cambio en el valor de los resistores es lineal, es decir, que va de 1000 en 1000. En cambio, en el logarítmico, si podemos verlo, pudiésemos ver una curva,
sabremos que esta curva denotara algo de esta manera, ascendente, ya que es un potenciómetro que va dependiendo del control que se mueve ubicándose desde el centro hasta el ángulo que me da este elemento resistivo. Lo antilogarítmico va a la curva al contrario y los senoidales van de acuerdo al seno del ángulo. Capacitor o condensadores. Son dos placas metálicas separadas por un material aislante. Con ello, pues, es un sistema dieléctrico, ya que esto que lo separa puede ser aire, una mica, papel, cerámica o cualquier otra cuestión. El valor del capacitor en la superficie de las capas y por la distancia entre ellas está medida es una capacitancia, y esto está medida por el faradio, que es el sistema de medida que mide las capacitancias. Tenemos que hay capacidad equivalente en serie, que es la capacitancia total, es igual a 1 dividido entre 1 sobre la capacitancia 1 más lo que vemos en la fórmula, la capacidad equivalente en paralelo, que tenemos aquí la fórmula, y sus aplicaciones nos dan que tiene una descarga rápida para poder que la corriente eléctrica pase de una manera muy rápida, y filtro para poder saber qué cantidad de corriente, y además es un material aislante para que no haya saltos de corriente. En la bobina almacena energía en forma de campo magnético, tiene unas características, se opone a los cambios bruscos de la corriente, tiene una permeabilidad magnética, la bobina será buena si la inductancia es mayor que el valor óhmico. Esta almacena energía en forma de campo magnético, como bien lo estaba diciendo, estableciendo la ley de la mano derecha. Este campo magnético se encuentra dentro de los cables en forma de espiral, como bien lo vemos en este símbolo. Su unidad de medida es el henrio. Y tenemos tipos de bobina, que son por lo menos las bobinas fijas, que entre ellas tenemos las de aire y las sólidas y las variables. Luego pasamos al campo de los semiconductores. Los semiconductores son materiales cuya conductividad varía con la temperatura. El material semiconductor más utilizado es el silicio, pero también tenemos como el germanio, entre otros. De los semiconductores tenemos que lo que ocurre es que ellos pues tienen la capacidad de podernos ver o delimitar lo que son los cristales. Entonces tenemos cristales de tipo N, este cristal es el tipo de impurezas que presenta, le dan la característica de donador de electrones. ¿Cómo vemos esto? Este tipo de cristales de tipo N presentan este tipo de impurezas, pero que su enlace le da la capacidad de poder tener un electrón fuera de esa capa. Ese electrón va a poderle dar la movilidad de poder ser un donador de electrones. Ahorita lo vemos más adelante su utilidad. Luego tenemos un cristal de tipo P que tiene impurezas que le dan características de aceptor de electrónicos. Aumenta el número de masa positiva. ¿Cómo vemos esto? Por lo menos tenemos que el silicio tiene 4 electrones en su última capa y él se une. Pero esta impureza, en vez de presentar 4, presenta 3 y me da la capacidad de tener un hueco. Este hueco es un número de masa positiva. Y como por esto tenemos cómo funciona un diodo. Un diodo es un componente semiconductor formado por la unión de dos cristales semiconductores, en uno de tipo P y otro de tipo N. Sufre una polarización directa o inversa, pero la polarización directa es la que nosotros vamos más a conocer, ya que el diodo tiene en su característica cuando se dibuja, presenta una forma de flecha con una barra. Esta forma de flecha y luego como una barra nos indica la dirección de la corriente y que lo frena. Pero ¿cómo se explica esto? Al tener un cristal de tipo N y otro cristal de tipo P, sabemos que el cristal de tipo N es de tipo dador de electrones. Y en este caso, el tipo de P es aceptor de electrones. Por esto vamos a tener esta barra en la mitad. Esta barra en la mitad me implica que va a ser un punto de fuerza neutra. Ahí no va a haber carga de corriente a menos que haya un impulso que acelere este paso de corriente. En la polarización inversa, el diodo actúa como un aislante y la frontera queda vacía de portadores porque la carga es igual a cero. ¿Cómo se explica esto? Si ponemos electricidad en el ánodo
y en el cátodo, si le damos electricidad al ánodo en la corriente de la polarización directa, vamos a ver un paso de los electrones de la zona donde están cargados a donde están cargados negativamente. Va a haber corriente eléctrica, va a haber una estática que va a hacer que los expulse hacia la zona de corriente de las masas positivas. De esta manera va a generar una corriente, porque haber una diferencia de potencial. En cambio, en la polarización inversa, como se está dándole energía al cátodo, todos los huecos libres se van llenando de electrones y no permite la fuerza directa, no permite la fuerza de conducción directa. ¿Cómo conocemos el efecto fotoeléctrico? ¿Cuál es el basamento? Consiste en la expulsión o descarga de electrones cuando una placa de metal cargada con electricidad estática es irradiada con luz. Muy bien lo colocó Einstein, gracias a esto tuvo su primer premio Nobel. Vemos que cuando la luz, que en este caso va como paquetes de luz, gracias a otro concepto de otro físico de Planck, nos denominó una fórmula básica, que ahorita vamos a ver. Pero este tipo de teoría lo que me ayudó a ver es que la luz va tanto como onda o como partícula. Pero cuando va como partícula va como paquetes de luz, pero que ahorita los conocemos como fotones. Para que un electrón salga disparado de una placa metálica, no es la cantidad de luz que le llega, sino la cantidad vibracional de luz que le llega. Con esto, al aumentar la vibración de la luz, es decir, aumentar la vibración del fotón, le va a dar la particularidad al electrón de salir expulsado de esa zona porque rompe el enlace. Al romper el enlace, sale el electrón expulsado y va hacia su zona de polaridad inversa, o sea, zona positiva. De esto genera una carga eléctrica. Esto pues nos ayuda al fundamento de los principios de la física cuántica cuando empezamos a reconocerlos. Luego Einstein, a través de su teoría, los electrones son expulsados directamente a la superficie y en ángulos rectos tendrán las mayores velocidades perpendiculares a la superficie. Pero la energía cinética máxima de uno de estos electrones es que la energía cinética máxima es igual a la constante de Planck por la fuerza menos la cantidad de trabajo que tiene el material. O sea, el trabajo que tiene el material es como la conductividad del mismo. Entonces, cuando uno ve eso, pues ya sabe cómo es que está basado este efecto fotoeléctrico. ¿Cuáles son sus aplicaciones? Tenemos por lo menos la célula fotoeléctrica, diseñada para emitir una corriente eléctrica cuando se expone a la luz u otra forma de radiación electromagnética. La superficie del cátodo en una célula fotoeléctrica es típicamente cubierta de cesio o algún otro tipo de material de fotoemisión. La superficie de la célula fotoeléctrica del cátodo está expuesta a la luz y esta emite electrones. Ok, cuando tenemos esto, ya sabemos lo que ocurre. Aquí, en este caso, ocurre algo que se llama efecto no fotoeléctrico, sino efecto fotovoltaico, que se habla de una conversión de la luz en energía eléctrica. No solamente tenemos la célula eléctrica, tenemos los diodos eléctricos, tenemos otros tipos de aplicaciones que utiliza la célula que utiliza el efecto fotoeléctrico, pero esto es el principal basamento. Muchas gracias.